Bien, ahora vamos a la parte más importante de cómo medir un transistor. Acá tenemos dos transistores de propósito general, sencillos y simples. Dos transistores comunes y silvestres. Este de acá es el BC548 de la izquierda. BC548, que es un NPN, vamos a ponerlo a la izquierda. Y a la derecha tenemos un 2N3906. 2N3906, ¿ok? A la derecha, que es un PNP. O sea, tenemos los dos modelos que queremos medir, ¿ok? El de la izquierda es el NPN, ¿ok? Entonces vamos a medir haciendo uso de la cualidad de diodos, poniendo el multímetro en diodo. Vamos a medir cuál es la base, cuál es el emisor y cuál es el colector, ¿ok? Entonces primero determinar cuál es la base, cuál es el emisor y cuál es el colector. Por lo tanto, la base, si es NPN, la base tiene que ser tipo P. Por lo tanto, el positivo tiene que ser el común, o sea, la base tiene que ser positiva. Entonces, si yo mido acá, en primera instancia yo no sé, vamos a abrir un poco las patitas, en primera instancia yo no sé cuál es la base. Entonces, como yo no lo sé, voy a medir, voy a tantear. Entonces pongo el dispositivo, lo aprieto con un dedo, aprieto la base, como fijan acá, y con el otro hago junción ahí, ¿no? Juntura. Veo el dispositivo, no me marca nada, no me marca nada, por lo tanto ahí no es el común. ¿Qué sucede si yo voy el común en medio? Ahí me está dando un valor y acá me está dando otro valor. Por lo tanto, me está indicando de que la base es la de en medio. Y el transistor, como el común es la base, en este caso es P, estoy determinando que el transistor es NPN, ¿no? Porque el común es P, o sea, positivo. Hasta ahí ya determiné que el transistor es NPN, ¿ok? Y que su base es la de en medio. ¿Cómo veo si está bien o no? Invirtiendo las polaridades, ¿no? Acá no debe marcar, ¿no? Ni acá, ni acá. Acá me está indicando que no hay polaridad. Me debe indicar en el multímetro que no hay polaridad porque la polaridad es invertida, está bien, ¿no? Si yo acá me marca una polaridad y cuando en forma inversa me marca una polaridad y en forma directa también me marca una polaridad, es porque está dañado el transistor. Me está marcando y acá me está marcando, como debería ser. Entonces, hasta ahí yo ya sé que la base es la de en medio, que el transistor es un NPN, pero no sé cuál es el colector y cuál es el emisor. Vamos a ver cómo está el colector y el emisor, son los extremos, pero no sé cuál es cuál. Entonces acá no me debe marcar y en forma inversa tampoco me debe marcar, en ambos lados. Está bien. Hasta ahí ya sé que el transistor está de manera correcta. Pero ¿qué sucede si el transistor me marca cruces? Si me marca cruces, está cruzado. Si no me marca en ambos sentidos, es porque está abierto, ¿ok? Hasta ahí ya tengo todo menos, no sé cuál es el colector y cuál es el emisor. Entonces hemos dicho en la teoría que el emisor, lo hemos dicho, vendría a ser el que marca más. Por lo tanto, ojo al display. Ahí, acá me marca 1089. Y acá me marca 1082. Por lo tanto, si voy a marcar, el de acá es el emisor, el que está 1088, 1081. El emisor sería así, ¿no? Entonces, concluyendo, es un transistor NPN que se encuentra en perfectas condiciones de propósito general, en donde su estructura básica es emisor, base en medio y colector el otro extremo. Emisor, base y colector. Si vemos las especificaciones técnicas del BC548 es así básicamente. El emisor, la base y el colector. ¿Ok? Este es para el transistor NPN. Pero ¿qué sucede con el PNP, el 2N3906? Supongamos que no sepamos qué transistor es ni nada, ¿no? Hacemos la misma figura, ¿no? Buscamos cuál es la base. Ahí me está marcando. Me marcó en medio. Ahí me di cuenta que en medio me marcó. Y si yo invierto, no me marca. Aquí me marca. Acá me marca. Si yo invierto, no debería marcarme. Perfecto. Por lo tanto, la base, al igual que en el otro, es la de en medio. Al ser PNP, la base es negativa. Por lo tanto, la base, ojo, el multímetro, negativo, negativo, acá,
es negativa. Por lo tanto, la base, al igual que en el otro transistor, es la de en medio. Si se fijan. ¿Ya? Entonces ahí me marca un valor y acá me marca otro valor. Entonces está bien, es negativo. De forma directa, de forma inversa no debería marcarme. ¿Está bien? Está bien. Por lo tanto la base es la de en medio. El colector y el emisor son los extremos, pero no sé cuál, pero igual voy a medir cómo está. Si marco ahí no me debería marcarme. Y si marco los extremos tampoco debería marcarme. Por lo tanto, hasta ahí yo ya sé que el transistor es un transistor PNP. Está bien, o sea, físicamente, estructuralmente se encuentra bien. Y la base es la de en medio. PNP está ok y la base es la de en medio. Pero ahora yo cómo sé cuál es el colector y cuál es el emisor. De igual manera que como en el otro transistor, el emisor es el que marca más. Por lo tanto, marco ahí y marco acá y me marca 1048. Si marco el otro extremo me marca 1074. Por lo tanto, el extremo superior es el emisor, ¿no? 1045, sí, 1073. Entonces, concluyendo, este es un transistor PNP 2N3906 en donde su estructura básica está bien, o sea, está ok, y la composición de sus patitas es colector, base y emisor. Colector, base y emisor. Entonces la diferencia entre los dos es que físicamente son idénticos, pero uno es NPN y el otro es PNP. Ambos se encuentran bien. Las bases son los de en medios, en donde acá su constructura física es emisor, base y colector, mientras que acá es colector, base y emisor. ¿Ok? De esa manera hemos llegado a la conclusión de cómo medir transistores. Ahora, no solamente con eso, ¿no? También podemos medir transistores con el otro. O sea, acá esto es indiferente. Vamos a medir con el NPN, ¿no? Igual, check. Ahí, ¿se logra ver? Sí se logra ver, ¿no? Ya, ahí vamos a hacer. Hemos dicho que la base es la de en medio, ¿no? Ahí. Este es un NPN, no debe marcar, no debe marcar. Y acá sí debe marcar, ¿no? NPN 657, 652. Por lo tanto, el emisor marca más, el emisor es el de la izquierda, 655, 652. Y en sentido inverso, los extremos no deben marcar, y acá tampoco. Y sentido inverso no debe marcar nada. Igual, ¿no? Por lo tanto, se da para ambos, con ambos multímetros. Recuerden, el que marca más entre la base y el emisor es el emisor. ¿Ok? Bien, ahora eso sería por ese lado. Bien, ahora hablaremos someramente de un tema interesante que algunos multímetros lo tienen, que es la ganancia, o también conocida como HFE. El HFE es una característica importante en los transistores y a decir verdad se utilizó en algún tiempo y por eso es que los multímetros lo tuvieron en ese entonces. Hoy en día muy pocos multímetros lo tienen, pero sin embargo hoy día vamos a hablar del tema del HFE. ¿Por qué? Por compatibilidad hacia atrás. En el caso del multímetro, este grande que estamos, el Gold Power, tiene una característica de HFE que nos permite medir la ganancia del transistor, ¿no? El HFE prácticamente lo que hace es medir la ganancia de un transistor en su etapa, en la etapa de amplificador. Todo transistor tiene un datasheet, es decir, una hoja de especificaciones técnicas, así como los diodos, los condensadores, las resistencias. Sobre todo los dispositivos de estado sólido tienen una hoja, un datasheet. Este datasheet nos permite ver las características intrínsecas del dispositivo, en este caso el transistor, es decir, cuál es la corriente de base que necesita, cuál es la corriente emisor, cuál es la corriente colector emisor, y una de esas cualidades o características que también tiene es el HFE. El HFE vendría a ser la ganancia que tiene el transistor ante una cantidad de corriente determinada cuando es utilizado como amplificador. Los grandes amplificadores que hacen uso de transistores justamente utilizan un tipo de ganancia, transistores con un tipo de ganancia determinada. Si estás utilizando un amplificador de sonido que utiliza transistores grandes o medianos, o de preamplificadores con transistores, y con el transcurrir del tiempo comienzas a sentir de que la calidad del sonido baja, se comienza a deteriorar, es porque la ganancia HFE del transistor ha ido decayendo.
Entonces esta ganancia especificada en los manuales, en los datasheets, por lo general varía entre 90 hasta 500 o hasta 150, ¿no?, de HFE. Eso dependiendo del transistor y dependiendo en las cualidades en que el transistor es expuesto, ¿no? Ahora, este tipo de multímetros también nos permite medir el HFE y determinar si el transistor está bien o no, porque tú puedes medir el transistor con las puntas y poder determinar que está bien o no como una estructura física, pero funcionalmente va a trabajar. Pero si lo utilizas ese transistor como switching va a funcionar, pero si lo utilizas como amplificador y su HFE está por debajo de lo que el fabricante ha dicho y que es, realmente el transistor no te va a funcionar como amplificador. Para eso existe o sirve el HFE. En la práctica nos vamos a dar cuenta con la sorpresa de que uno de los transistores está por debajo de su HFE, por lo tanto no nos va a servir como amplificador. Básicamente para eso sirve. En este caso este equipo es el único que te permite, para este caso práctico, medir el HFE, y con esta parte de acá es donde vamos a poner los transistores y poder determinar en pantalla el valor del HFE. Entonces vayamos a la práctica. Lo estoy haciendo como algo básico realmente, porque la verdad hoy en día no se utiliza. Ahora vamos a hablar del HFE rápidamente, porque la verdad no se utiliza mucho, pero igual se los voy a explicar. El HFE vendría a ser la ganancia que tiene un transistor ante la funcionalidad de amplificador. Para ello ponemos el transistor en la ubicación de HFE, y sobre HFE acá tenemos al lado izquierdo dos posiciones de NPN y PNP, y las respectivas ubicaciones donde debemos poner las patillas, ¿no? Dependiendo de las patillas, como ya sabemos, ya hemos identificado, en este caso de este transistor que era el BC548A, sabemos que el emisor es el de la izquierda, ¿no? El emisor es el de la izquierda, por lo tanto iría así, y colocamos las patitas así, ahí. Y de frente, como es un NPN, estamos poniendo ojo en la posición de NPN, acá, se fijan, NPN, y este es PNP. De aquí para acá es NPN, de aquí para acá es PNP. Si se fijan, nos está indicando que tiene un HFE de 145. Su valor, según el datasheet que lo estamos viendo en pantalla, varía, y está dentro del rango, ¿no? Más o menos disponible. 144 está bien, digamos que está dentro del rango. Este transistor se encuentra de manera óptima, tanto físico como funcionalmente, es porque su HFE está bien. Ok, lo sacamos. Ahora vayamos al otro transistor, al 2N3906. El 2N3906 tiene las patitas de manera distinta. Habíamos dicho que el emisor es el de arriba, ¿no es cierto? De acá, en la parte anterior. Por lo tanto, ya es PNP, y si nos fijamos también está dentro del rango, ¿no? 283 más o menos nos dice de HFE. La verdad esto no se usa mucho, pero igual los estoy explicando. 283, si el valor está por debajo del valor HFE estándar según el datasheet, entonces esto ya no sirve, ¿no? Prácticamente el transistor está inservible, a menos para que funcione como un transistor amplificador. Ok, vayamos a la siguiente sección entonces. Ok, estamos ya entrando en la última parte. En estos momentos vamos a ver o explicarles cómo medir la sección de continuidad con un multímetro. La continuidad, como lo dije inicialmente, es una facultad que tiene todo multímetro de poder analizar o medir, como su propio nombre lo indica, la continuidad de una conexión. Una conexión puede ser una pista de circuito impreso, una conexión puede ser un fusible, una conexión puede ser un cable de un audífono, una conexión puede ser una extensión de corriente que deseamos medir. Con las puntas del multímetro lo que hacemos es aplicar un voltaje entre cada extremo, y el voltaje del multímetro emitido por el polo positivo tiene que pasar por el cable que vamos a medir y luego llegar al otro extremo de la punta. Es decir, nuestro multímetro se comporta como una fuente de alimentación. Cuando se cierra el circuito, cuando la corriente circula del polo positivo al negativo del multímetro, se va a producir lo que conocemos como continuidad. Y es más, algunos de ellos, multímetros, producen un sonido, un bip. En este caso, haremos uso del microonta, que tiene exclusivamente una parte de continuidad acá, y a la hora que yo lo pongo ahí y mido los extremos,
me va a marcar continuidad 00. En este caso me marca 0.003, ¿no? 0.0405. Cuando yo abro, me deja de marcar la continuidad. Ok, entonces la continuidad es vital cuando nosotros queremos descartar ciertos problemas de cableado, de conductores, en fin, ¿no? Acá tenemos algunos ejemplos, ¿no? Uno de ellos es el fusible. Por ejemplo, nosotros queremos ver que el fusible está bien, ya sea el fusible de la casa, para instalaciones eléctricas antiguas, o en todo caso, cuando abrimos una fuente de poder, o la etapa de fuente de un circuito electrónico y encontramos un fusible medio chamusqueado, así medio negrito, que de repente no sabemos si está bien o está mal, pero físicamente lo vemos medio chamusqueado, pero internamente puede ser que el cable que tenga internamente esté abierto. Y para ello hacemos uso del multímetro. Ponemos el multímetro en la posición de continuidad y lo que vamos a hacer, acá les voy a explicar, lo que hace el multímetro lo que hace el multímetro, ¿no? Acá están los números, al ponerlo en la sección de continuidad, por decir que sea acá continuidad, lo que hace el multímetro es aplicar un voltaje, acá está el más y acá está el menos, por decirlo. Supongamos que sea esto. Entonces lo que estamos haciendo es convirtiendo el multímetro, si la punta negativa yo la pongo acá y la punta positiva la pongo acá del multímetro, del fusible, lo que está haciendo el multímetro es emitir una corriente, vamos a ponerlo de otro color, lo que está haciendo el multímetro es emitir una corriente de negativo, una pequeña corriente eléctrica que circula así, pasa por el fusible. Si el fusible está cerrado, la corriente va a circular por el fusible y continuar su trayectoria hasta el polo positivo. Internamente tiene una resistencia y un buzzer. Lo que va a hacer es, va a producir un bip continuo, bip, ¿no? Por eso es que si yo conecto el multímetro, lo pongo en la posición de continuidad y mido el fusible, si el fusible está cerrado, o sea, hay continuidad internamente en el fusible, va a producirse un bip. Eso es indicador que el fusible está ok, es decir, está continuo. De un extremo a otro extremo, el fusible está bien. Si a la hora de conectarlo no me sale nada, no me suena, es porque está abierto. Está abierto y por lo tanto el fusible está quemado. Eso es continuidad. Otro ejemplo de continuidad es, por ejemplo, para la redundancia, tenemos una extensión de corriente en donde tenemos un enchufe, sus extremos y dos cables mellizos que están internamente y que estos cables están conectados en paralelo a toma corriente de la extensión. Pero ¿qué sucede con el doblez de la extensión? Deja de funcionar y se abre por acá el cable internamente. Entonces, ¿qué hago? Pongo el fusible en continuidad y mido de polo a polo. Eso mide de polo a polo. El polo, en este caso, de extremo a extremo, ¿no? En este caso sería del extremo, pasa que no tiene novedad, ahí, del extremo del enchufe al extremo del tomacorriente y debe marcar bip. Acá debe marcar bip, pero acá, como está abierto, no debe marcar. Por lo tanto, este cable de acá, al estar abierto, no me marca continuidad, no va a sonar. Y por lo tanto, yo sé que este extremo del enchufe hasta acá está abierto. Habría que ver dónde está abierto. Si es acá, o de repente esta conexión se abrió acá, ¿no? O de repente se abrió acá, no sabemos. Eso hay que determinar. Pero al menos ya sé de que no hay continuidad, que el cable no está continuo. Esa es la funcionalidad de la medición de la continuidad. Y finalmente, para ponerles otro ejemplo, en las placas del circuito impreso, a veces con el tiempo, las placas son, las rutas del cobre son muy delgadas y con el tiempo se deterioran y puede ser que por acá se haya abierto con el calor, con la humedad, se haya abierto la placa, es decir, el circuito se haya abierto inadecuadamente, se haya abierto y nos esté dando problemas la placa. Entonces, ¿qué hacemos? Supongamos que tenemos un circuito impreso o un circuito integrado, un diodo y una resistencia, y medimos el voltaje inicialmente entre la apatía del integrado y el diodo y no da un voltaje. Por lo tanto, algo está pasando en esta parte, ¿no? Entonces, apagamos
Ojo, la continuidad se mide con el equipo apagado. Tengan mucho cuidado, no me midan continuidad con corrientes o con el aparato electrónico o el dispositivo conectado a un aparato electrónico ya en funcionamiento. La continuidad se mide con el equipo apagado, sin voltajes, sin corrientes. ¿Por qué? Porque es justamente la alimentación del dispositivo, en este caso el multímetro, la que va a emitir un voltaje y que va a cerrar el circuito con la continuidad. Si el circuito está abierto, no va a medir, si el circuito está cerrado, va a medir. Pero si el circuito está alimentado, más la corriente del equipo, esto va a explotar y les puede producir serio daño. No me midan continuidad con corrientes ya establecidas en el circuito que quieren medir. Se apaga, por favor, se los pido, por favor, apaguen y miramos. No van a medir continuidad estando conectado esto a los 220 volts, se van a electrocutar, obviamente. Entonces, en este caso de acá, el ejemplo práctico, como sabemos que algo está pasando. Entonces, ¿qué hago? Pongo en continuidad y mido del circuito interior de la patita, mido continuidad, hago el seguimiento al cable. Este cable va por acá, pero no nos damos cuenta que está abierto acá. Y llegamos al diodo y mido continuidad de acá a acá y no me va a marcar. Esto indica que la pista por algún lado está rota. Entonces tenemos que ya usar de repente una lupa o algo especial para limpiar bien la placa y determinar por qué lado o por qué parte de la placa está hacia abierto. Esa es la función de la continuidad, una función muy práctica, muy avanzada y que nos permite determinar si el circuito está abierto o está cerrado. Básicamente, vayamos en este momento a la práctica y vamos a ver esta última parte de continuidad. Ahora vamos a la última etapa, que es una de las últimas etapas, que es la parte de cómo medir continuidad, ¿no? Básicamente tenemos, ya hemos hablado de la continuidad, nos permite establecer si un cable o circuito está debidamente continuado de un extremo a otro extremo. Supongamos que tenemos problemas con esta extensión. Es una extensión de corriente y queremos medir que el cable que viene acá, que sale de acá, llega al extremo del enchufe. Para ello tenemos que medir continuidad entre un extremo y otro, ¿no? Para ello hacemos uso del multímetro en la posición, esto no tiene para medir continuidad, pero lo vamos a usar en la posición de diodo. ¿Ok? Entonces, ahí está abierto. En la posición de diodo, cuando yo cierro, me marca 0.01. ¿Ok? Cerrado y 0.01. Me debe marcar así. Entonces, ¿qué hago? Ubico un extremo del enchufe y el otro extremo lo pongo sobre uno de los pines y me debe marcar una cierta cantidad, ¿no? 0.04. Ahí más o menos me está marcando continuidad, ¿no? Acá no debe marcar nada. Si acá me marca es porque hay un cruce entre los polos y por lo tanto va a producir un cortocircuito. Estoy marcando la continuidad. No debería marcar porque eso es un circuito de un extremo a otro extremo y de este extremo. Entonces me está indicando que de aquí a acá hay 0.04 más o menos, ¿no? Es lo que está haciendo falso contacto ahí. Vamos a medirlo acá, a ver. Ahí. Ahí. O sea, eso me está indicando que este extremo con este extremo están continuados, o sea, están ok. Sin embargo, este con este debe marcarme acá, ¿no? Ahí está bien, ¿ves? O sea, en otras palabras, existe continuidad de un extremo a otro y al otro extremo. Por lo tanto, la continuidad está ok. Vamos a usar el otro que sí tiene, el otro multímetro que sí tiene la función de continuidad con bip, ¿no? Check, check, continuidad bip. Ahí. Vamos a ponerlo ahí para que se pueda ver. Nos debe marcar 0.01, ¿no? Si yo en condición normal está abierto, si yo cierro, me marca 0.001. Ok, entonces si yo pongo un extremo y me pongo acá, me marca continuidad 0.05. Si me marca acá, me marca la continuidad. Acá no. Si acá me marca, como les decía, es porque los polos están cruzados y va a producir, a la hora que yo enchufe este enchufe al tomacorriente, esta extensión al tomacorriente, va a producir un cortocircuito y va a explotar. Continuidad. Y acá
continuidad. Acá nada. Ok, esa es la manera práctica y sencilla de medir continuidad en una extensión. Ahora vamos a medir continuidad en otras cosas, ¿no? A ver, ¿qué ponemos? Acá. Este es un PIR, un pasivo infrarrojo que estoy revisando y quiero también trabajando para ustedes con algo especial. Y por ejemplo queremos medir la continuidad de la placa. Vamos a hacerle un zoom. Ahí. 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 No sé si se ve. Creo que sí, ¿no? Un poquito más alejado, creo. Ahí. Supongamos que queremos hacer medir continuidad y queremos determinar que el punto, acá tenemos el punto, que este punto de acá llegue hasta acá. Entonces, que este extremo de acá, vamos a ponerlo ahí, que este extremo de acá llegue hasta acá, ¿no? De repente la placa está mal, ¿no? Que debería ir así. Entonces me ubico, está sin y me marca continuidad. Eso es un indicador, está bien. Vamos a medir otra continuidad, por ejemplo, acá hay uno interesante. De este condensador chiquito, la punta negra acá, de este condensador, se supone que la línea viene hasta acá, hasta el pin 15 creo del integrado. Ahí está. No se ve. Ahí creo que se ve mejor, ¿no? Ahí. Me está marcando continuidad. O sea, eso indica que la pista está ok. De este extremo a este otro extremo me está marcando continuidad. ¿Qué sucede, por ejemplo, acá? Muy alejado, pero acá. Ahí. Quiero medir continuidad del booster. De acá, si está bien conectado al booster. Acá. Hay conexión, acá no lo hay. Pero ¿qué sucede si yo me coloco acá? Sí hay. De acá a acá voy a marcar el otro. Y no solamente eso, miren acá va la placa, ¿no? Y la placa va por una pequeña línea hasta acá arriba. ¿Se dan cuenta o no? Acá. Estoy midiendo la continuidad desde el booster hacia la placa y hacia un extremo del circuito impreso. Para eso sirve la continuidad. Que ya se dieron cuenta para qué sirve la continuidad. Y por ejemplo, otro ejemplo de continuidad. Supongamos que estamos escuchando nuestros auriculares. Bueno, este es un auricular un poco. Vamos a ampliar el zoom. Ahí. Un auricular que los tengo ahí guardado y de repente dejó de funcionar o queremos medir la continuidad si el cable está bien o no, ¿no? Se supone que el auricular parte de acá y llega a 2, ¿no? Por lo tanto el fijo, digamos como un estierra es el de abajo y los dos extremos vendrían a ser los dos auriculares, uno de cada extremo. Entonces lo ponemos en continuidad. Lo que vamos a medir básicamente es continuidad y resistencia, ¿no? No sé si ahí nos permite medir. Ponemos abajo, lo tocamos, ¿no? Ponemos abajo y vamos a medir la resistencia en este caso de uno de los parlantitos, en este caso pequeño, y el audífono pequeño del otro. Ahí me está marcando 31.6 ohmios. ¿Se fijan? Eso indica que un parlante está bien y el otro parlantito 33.1, o sea, los dos, no sé si me dejo entender acá, la continuidad me marca que un parlante está bien y me marca su resistencia 31.6 y si me voy para acá me marca su resistencia 33.1, o sea, ambos me están marcando. Eso es un indicador de que el audífono se encuentra bien, ¿ok? Y finalmente, ya para concluir con este tema de la continuidad, voy
voy a hacer, la verdad no lo iba a hacer, pero se los voy a explicar. Tenemos un cable que se comió el conejo, como les explicaba, y queremos saber la continuidad de un extremo a otro. Acá tenemos un conector que es RCA, que permite video y 2 de audio, canal derecho izquierdo, RCA, y acá hay un conector especial en donde la primera de abajo es el común, que es tierra, y los otros 3 son cada uno de los conectores. ¿Ok? Entonces vamos a hacer primero, vamos a ver la parte de tierra. Vamos a tierra, estamos en continuidad, ojo, tierra. Ojo con esto, esto es interesante. Vamos a ver si nos liga. Abajo, según lo que yo conozco, debe ir abajo. A ver, no es ese. La tierra no es ese. La tierra debe ser este, o el de abajo. Una de estas de la tierra. Este segundo es ese. La tierra, en este caso, es el segundo. ¿Fijan? Segundo. Tierra. Tierra. En los 3 es tierra. Tierra, 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 tierra. Este de acá debe ser uno de ellos. El rojo debe ser el canal derecho, por decirlo. El otro debe ser el canal izquierdo. El otro es el conector de video. Y el de arriba es el canal izquierdo. ¿Se fijan o no se fijan? Así estamos midiendo la continuidad. El de en medio es tierra. Repito. El de en medio es tierra. El de abajo es el rojo. Y los extremos, este es video y el otro es el otro extremo de audio. ¿Ok? De esta manera práctica, sencilla, y haciendo uso del multímetro en la sección de continuidad, es que podemos determinar cómo es que funciona la continuidad y darnos cuentas de un extremo a otro extremo. Por ejemplo, ya para culminar, vamos a hacer una última prueba así rápidamente, ¿no? Por ejemplo, quiero saber la continuidad en este protoboard. Yo sé que acá hay un cable que los une. ¿Se fijan acá? Hay un cable que los une. Entonces, por lo tanto, de este extremo hasta este otro extremo debe haber una conexión. Para ello yo pongo un cable acá, ¿no? Y ¿qué sucede si yo le abro? Vamos a dejarlo ahí primero, para que ustedes puedan ver. Por lo tanto, la teoría me dice que de este extremo a este otro extremo debe haber, va a circular corriente que proporciona el multímetro. A ver, vamos a ver. Ahí está. ¿No? ¿Y qué sucede si yo le abro esta patita, la levanto? Por lo tanto, es como si el cable estuviese abierto. Y ya no hay continuidad. Lo que les hablaba, ¿no? La continuidad, lo que permite medir el multímetro es la continuidad de una conexión, ya sea eléctrica, de un cable, o de algún otro dispositivo, de un extremo a otro, en un punto determinado. Para eso sirve la continuidad. Ok, espero que esta parte también haya sido sobrado y continuamos. Ok, señores, esta es la última parte del video, es la despedida. Espero que este manual o guía haya sido completa y detallada. Lo he hecho, la verdad, pensando en muchas cosas, tratando de abarcar muchas cosas. Como ven, hemos hablado de las cosas más simples hasta las cosas más avanzadas de los multímetros. Hemos hablado un poco de los multímetros analógicos, hemos hablado del multímetro digital, hemos analizado en detalle 2 tipos de multímetros, un micronta y un Gold Power. Hemos hablado de sus características. Hemos ido describiendo y con circuitos prácticos y teóricos cómo realizar las mediciones, ya sea en voltajes, con corriente continua, en corriente alterna, ya sea midiendo corrientes, o sea, amperios, en este caso medir amperios, en corriente continua. Hemos hablado de cómo medir resistencias, hemos hablado de cómo medir diodos. Más importante aún, creo que lo más importante aún aquí es cómo medir transistores haciendo uso de la facultad de diodos. Y más aún importante es cómo determinar si el transistor es NPN o PNP, y mejor aún determinar cuál es la apatía que corresponde al colector y al emisor y a la base en todo transistor. Finalmente, hemos hablado de cómo medir la continuidad, que es un factor muy importante cuando hacemos mediciones con un multímetro.
Espero que este video haya sido de su agrado. Sé que es algo muy completo y espero que, la verdad, que les pueda servir a las personas que recién empiezan y de repente algunos que de repente tuvieron un multímetro en casa y nunca lo utilizaron y ahora con esto pueden ya avivar de repente ese esfuerzo que hicieron por comprarlo y poder dedicarse un poco a la electrónica o a la electricidad. Para mí es un gusto estar con ustedes. Mi nombre es Humberto Higinio. Este video me ha demandado mucho tiempo y esfuerzo. Empecé a las 9, son las 12 del día. La verdad que es bastante tiempo. Y bueno, lo hago con el mayor sentimiento y orgullo de poder compartir lo poco que tengo con ustedes. Y espero que lo puedan aprovechar de manera virtual con este mundo de la globalización del internet y del YouTube. No se olviden de visitar mi página web www.humbertohiginio.com, en donde podrán encontrar no solamente este video, sino más de 60 videos que he hecho en todo este lapso de tiempo, tanto de electricidad, electrónica, un poco de robótica y de sistemas, que es otro mundo que me apasiona. También pueden suscribirse a mi canal en YouTube con el usuario HH Solís. Y bueno, este humilde servidor para servirlos por siempre. Gracias por verme y hasta la próxima.